este árbol tiene algo curioso. El fruto de este árbol es el conocimiento del bien y del mal. Ahora, bien y mal suenan como antónimos, ¿sí o no? Digo, bueno, antónimo, malo. Pero este es un árbol cuyas dos ramas, bueno, no sé si tiene más, pero pongámoslo así, dos ramas porque menciona dos cosas. Una rama es lo bueno y otra cosa es lo malo. Lo curioso es que dice, pilas, no coman del fruto de ese árbol. Y uno dirá, pero Señor, ¿por qué no le pusiste el árbol del conocimiento del mal? Que pues a ver, pero si es del bueno, entonces como que no puedo comer del fruto, el conocimiento del bien, como que no. Y acá hay algo interesante, y es que, escucha, este árbol es la consumación en sí mismo de fijarse solo y solo en el árbol y no en Dios. Me explico. El fruto del conocimiento del bien es lo que hoy conocemos como la autojusticia o la autojustificación. Aquellas personas que apelan a lo que más comúnmente serían las obras religiosas, aún sin ser religiosos, ¿sabes? Pero las obras religiosas donde yo hago cosas para sentirme mejor conmigo mismo. Es decir, ¿saben el dicho cómo es? El que peca y... Entonces, el que peca y reza empata. Ese peca y reza, ¿sí? Ese reza, ese yo tengo que hacer algo bueno para redimir lo malo que hice. Eso se llaman bíblicamente hablando, las obras muertas de la carne, bueno, religiosas, y las obras muertas de la carne son las del lado del conocimiento del mal, del cual voy a hablar en un momentico. Ahora, en ese sentido, cuando tú haces cosas, porque la religión en sí misma lo que busca es que tú hagas cosas para de una u otra forma sustituir la figura de Dios. Y tal vez tú dirás, eso no tiene sentido, Juan, porque si fuera así, entonces la gente, ¿por qué asistiría religiosamente a una serie de eventos litúrgicos y bla, 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 bla? Bueno, el tema es que la gente hace cosas no pensando en Cristo, sino pensando en sí mismo. Voy a hacer tal cosa para entonces estar bien con Dios, y entonces yo cuando haga tal, si te diste cuenta, en todo el gran discurso Jesús no fue mencionado. Lo que sí fue mencionado fuiste tú y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú. Ojos negros, piel canela, que me lleva a... Ustedes no oran nada, ¿no? Nada. ¿Sí o no? Ahora, lo cierto de eso es que esas son las obras religiosas. Se centran en mí mismo, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo puedo hacer. Fallé, tengo que hacer esto, entonces yo soy el centro. Eso es el fruto de esa parte que pues, suena buena, pero es mala, porque eres tú en vez de Dios. Y la parte mala, pues creo que así ya no tengo que explicarla mucho. Es todo lo que el libertinaje te ofrece. Una vida sexual equivocada, una vida de vicios, una vida de mentira, una vida de blasfemia, una vida de rencor, una vida de falta de perdón, una vida de fruto de lo que son las obras de la carne, ¿sí? Entonces Dios dice, pilas. Pero escucha eso, Él dice, de todo lo que está en el huerto puedes comer, de todo, todito, todo, menos de una cosa. Ahora, quiero que notes una cosa. La serpiente, ¿sí?, le encanta el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente ama tanto la religión como el libertinaje, porque tanto la una como la otra aman los prohibidos. Entonces, escucha esto, porque siempre te venden la historia al revés. Te dicen que Dios te restringe, pero en realidad Dios dijo, de todo lo que yo hice, todo puedes comer, todo, menos una cosa. Pero aquellos que apelan al libertinaje te dicen, oiga, usted no puede hacer esto porque es cristiano, ¿cierto? No, ese no le diga porque usted no puede hacer esto. Siempre al libertinaje o a la religión le encantan los prohibidos. Pero Dios no es un Dios de prohibidos, Dios es un Dios de libertad. Y pila, no estoy hablando de que es un Dios de pecado, eso es todo lo contrario de lo que quiero decir. Hablo de que si tú ves la vida realmente en el Evangelio, vives una vida libre. Porque la religión también le encantan los prohibidos. No haga eso, pilas con eso, adiós tal cosa, y esto, y esto, y esto. Y escuchen, ocurre un fenómeno triste, lamentable. El séptimo día de la creación, ¿Dios qué hizo? ¿Ustedes cómo creen que descansa Dios? A propósito, se echó un motocito. ¿Cómo es que descansa Dios? Porque me gustaría saber cómo es que Dios descansó el séptimo día. Ustedes saben que Jesús dijo que el Padre todos los días trabaja y aún trabaja por ti. ¿Sabían eso? ¿Sí? O sea que Dios nunca ha dejado de trabajar. Lo que me pregunto es,
¿será que yo puedo trabajar en el descanso? Porque Dios no durmió, porque el que cuida a Israel no duerme. O sea que Dios nos está diciendo una forma del descanso, y es entender el yashab. Descansar no es acostarte a dormir, ¿sí? Claro, eso también puede ayudar, pero el descansar es saber que tú lo haces en calma. ¿Qué es lo triste, lamentable? La religión, que le encantan los prohibidos, comenzó a prohibir todo. Pilas, es el día de descanso, usted no se mueva, usted no haga tal, y se comenzó a volver una serie de cosas que volvían insoportable el día de reposo. Entonces llega Jesús y dice, ¿saben qué? Después de que los discípulos comieron espigas, sí, que tenían hambre, y oiga, ¿cómo se le ocurre jalar espigas? Porque si conoces un judío o conoces la ley judía, realmente es muy severa en cuanto al Shabbat, ¿sí? Y entonces decía, esperen, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, y el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Wow. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? O sea, en ese sentido quiero decirte que la religión que está en este árbol ama los prohibidos y quiere hacerte esclavo de un sistema, cuando Dios te dice, de todo lo que he hecho puedes comer, tú eres mi hijo, eres mi hija, vive en libertad. Entonces Dios odia el fruto del árbol del conocimiento del bien, autojusticia, y del mal, el pecado religioso, libertinaje o lo que sea. Él odia. Pero la segunda cosa que el Señor odia es la soledad, porque dice que Él creó todo y todo era bueno, pero cuando creó a Adán, dijo que lo vio solo y dijo, esto no es bueno. Y entonces acá quiero presentarles a una amiga. Esta amiga se llama Mónica la maniquí. Nos ha acompañado fielmente durante los últimos 3 días de cumbre. Desde el viernes, de hecho no diría que desde el jueves, ¿no? Mónica está acá. Después de la clase de SEPCO estuvo acá bien firme, lista, vigilante, ¿sí o no, Moni? Entonces, acá está Mónica la maniquí. Les presento a Mónica. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué Mónica? Bueno, es que acá tengo otros 3 amigos. Estos también llevan desde el jueves en la noche. ¿Pueden creer que Mónica y estos 3 desde hace 3 días, un poco más, no se han hablado entre ellos? No charlan, no se comunican. ¿Sabes lo que pasa? Este mundo ama a los maniquís. Dios ama la comunión, el diablo odia la comunión. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no tengas comunión con Dios y que no tengas comunión con la iglesia. Dios vio a Adán solo en el Edén y dijo, esto no es bueno, porque Dios no es un Dios de individuos, Él es un Dios de una iglesia, amén, de un cuerpo. En orden con eso, quiero que digas a viva voz, Dios es un Dios relacional. Y de relaciones, el Señor estableció el matrimonio, del matrimonio estableció una familia. Dios ama los matrimonios, ¿cuántos dicen amén? Dios ama las familias, ¿cuántos dicen amén? Y también estableció una familia espiritual, que es la iglesia, ¿cuántos dicen amén? O sea, Dios es un Dios relacional y de relaciones, amén. Él ha establecido un pueblo también, Israel en este caso, y la Biblia está llena enteramente de referencias a un Dios relacional que ama unir y que ama las relaciones. Ahora mira lo que dice Efesios 2:14. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Ahora se dice que la cruz tiene un componente vertical, porque el hombre, la humanidad, era imposible que se acercara a Dios. Todos como Adán y Eva, porque todo el mundo le echa hate a Adán y Eva, ¿no? Ay, esa Eva así, como metió las patas, ese Adán todo menso, como... Pero realmente si tú hubieras sido el Adán o la Eva de la historia y yo, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. El hombre, debido a sus propias obras, debido a creer que siempre tenía la razón, debido a que se le ocurrían mejores ideas que las que Dios le había dado, entonces comió del fruto que no debía comer, cayó en el libertinaje, la religión, los dogmas de este mundo y demás, y comió y se partió y se fragmentó para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Pero a Dios sea gracias, porque cuando Cristo Jesús vino y en la cruz fue plantado, y entonces entregó su espíritu en la cruz, y tembló la tierra, tembló porque nuevamente la gloria de Dios, ¡pum!, golpeó la tierra. La tierra no tembló de gratis, tembló porque la gloria del Eterno llegó y ¡pum!,
posó nuevamente la tierra que le había pertenecido alguna vez. Entonces cielo y tierra una vez más se abrazaron por medio de Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús, y no hay hombre o mujer, ni habrá ni hubo, además de Cristo Jesús. Pero tiene un componente horizontal, porque es el único de unir a hombres y mujeres. Es el único que puede unir a esclavos y libres, el único que puede unir naciones. Es el único que puede hacerlo. Es el componente horizontal. La cruz nos une entre nosotros. Y sabes, hay una cosa: el mundo en sí mismo proclama amor. Dice, no, mira, ama de esta forma, haz esto. Hay ideologías, arengas. Vivimos en tiempos de libertinaje, de confusión sexual, y casi que siempre se aparece esa palabra, amor. El lío de la palabra amor es que amor no es algo, amor es alguien. Dios es. Pero todos, Dios es. En ese sentido, yo no puedo decir que yo te voy a dar mucho amor a ti, ¿sí? Yo lo que debería decir es, yo te voy a dar a Dios a ti. Entonces, si un hombre adúltero le dice a su moza, por poner en términos coloquiales, que la ama, no puede decir realmente que la ama, porque amor es igual a Dios. No le puede decir un hombre adúltero a la moza, yo meto a Dios en esta relación. No se puede. Lo que es una relación unipersonal de gustos, donde estoy comiendo del fruto del pecado, pero no hay amor. Y si no me lo crees, no lo dije yo, Jesús lo dijo: no se puede amar a dos señores, porque se va a amar a uno y se va a aborrecer al otro. No, yo medio amo a este y medio a este. No, tú amas a uno y aborreces al otro. ¿Estamos? Así que este mundo habla de amor, de ideologías y de cosas, pero carece de sentido, porque no saben que el amor no es algo, no es un sentimiento. El amor es una persona, y es la persona de Jesús. Amén. Pero la cruz entonces nos revela cómo es el carácter de Dios, y en consecuencia cómo debería ser el carácter de la iglesia. Una iglesia que ama, una iglesia que está unida, una iglesia relacional, una iglesia que quiere que Mónica se conozca con estos tres y estos tres con Mónica. Bueno, el problema de estos tres están inertes, ¿no? Pero el punto acá es el siguiente. Yo le contaba a Legado el día de ayer, ya les conté de lo que Pastor John habló, Pastor Santi. Ahora quiero contarles un poco de lo que yo hablé ayer. Y hablamos un poco de Mónica, y a ver si Legado puso cuidado. Mónica tiene boca ahí, no puede hablar fe. Mónica tiene ojos y no puede ver más allá de sus circunstancias. Mónica tiene pies y no sabe cómo es caminar sobre las aguas. Y Mónica tiene manos y no sabe qué es el servir, usar sus manos para ayudar a otros. Pero tu iglesia en casa sí sabes todo eso. Tú has pisado en agua. O dime si Dios no te ha dado un milagro en tu vida, que tú dices: esta cosa no se pudo generar por mí mismo. Esto es un milagro fehaciente y verídico de mi Padre. ¿Alguien que pueda levantar su mano y decir que Dios ha hecho eso en sus vidas? Entonces eso que tú estás diciendo es: yo caminé sobre mojado sin mojarme. Tú sabes que es hablar fe, porque hablaste vida donde todos hablaban muerte, porque llamaste vivo lo que alguien decía muerto, porque hablaste sanidad lo que la gente veía enfermo. Tú no eres un maniquí, tú eres la iglesia de Dios, y el Espíritu Santo te habita. ¿Cuál es el punto? Y voy a comenzar a conectar esto con la palabra jubileo. No sé por qué siempre pienso que el título está atrás, entonces por eso, con la palabra jubileo. Y es el siguiente. Mira, qué difícil es no ser un maniquí, pero actuar como uno. Amada iglesia, ya vas a entender en unos minutos, pero el jubileo está completamente relacionado con la cobertura. Cobertura primero con el Padre, pero el Padre está en un cuerpo, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. O sea que en consecuencia la cobertura está también conectada con la iglesia. Ahorita voy a entrar a eso. El punto es, mira, no seas de los que no se hacen el ambiente. Una de las canciones que Dios nos regaló como iglesia se llama Vive la Fiesta, cantamos ahorita. Ven a la iglesia, esta es tu casa. ¿Sí? Ven a la iglesia, vive la fiesta, ya no hay condena. Aquí hay un espacio para ti también. Todos estamos juntos. Mira, hazte el ambiente. No seas como Mónica la maniquí. Mira, yo ya le dije a Mónica 3 veces: Moni,
Pone cuidado, es que se acabó el primer día de la cumbre y tú no te has acercado a ningún joven. Ayer se acabó, el Señor se movió y Moni quedó ahí quieta. Y hoy se acabó el primer servicio, la gente pasó acá al frente y Moni ni se movió. Pero bueno, es que Mónica es un maniquí. Pero escucha, amada iglesia, tú no eres un maniquí, tú estás viva. ¿Alguien cree acá en Jesús como su Señor y Salvador? Tú estás vivo, tú estás viva. Entonces, hazte el ambiente. Nadie me saluda. ¿Y tú ya saludaste a alguien? Pues no. Actúas igual que Moni. ¿Sí o no, Moni? Está enojada, pero yo tengo que decir la verdad. Ahora, hazte el ambiente. Saluda y sé saludado. Como la gente que vende dulces en los buses. ¿Sí o no? Qué bonito saludar y qué. Todo rolo se sabe esa frase, ¿sí o no? Todo rolo. Ahora, lo cierto de eso es que Dios es un Dios relacional. Él ama las relaciones. Amén. Ahora mira esto. El jubileo era una promesa para aquellos que estaban en la cobertura. Hablemos de jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Listo? Voy a leerte Levítico 25 del 10 al 13. Dice: el año 50 será declarado año sagrado. Levítico 25 versículo 10. Y ustedes anunciarán libertad para todos los habitantes del país. ¿Del qué? ¿De qué país está hablando? Comienza con Is y termina en Rael. Muy pilos, muy bien. Ahora dice: será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. ¿Listo? Cada 50 años Israel, y solo Israel, viviría el jubileo. Ahora ponle cuidado. La primera cosa del jubileo es la siguiente, versículo 11. El año 50 será para ustedes años de jubileo. Dice, mira, no sembrarán ni cosecharán de lo que la tierra produzca de manera natural. ¿Sí? No vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. Número 2, dice: este año de jubileo cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Está en el versículo 13. ¿Sí? Recuperar el patrimonio familiar. Y número 2 y número 3, versículo 39 dice: si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo, o sea, entre judíos. ¿Sí? Dice 40: vivirá contigo como criado y como extranjero y te servirá hasta el año del jubileo. 41 dice: ese año saldrá libre de tu casa junto con sus hijos para volver a su familia y reintegrarse a la propiedad de sus padres. ¡Wow! El jubileo tenía 3 componentes, amada iglesia. Número 1, sin trabajar comías 2 años. ¿A alguien le suena bueno eso? Porque la gente dice: me quiero tomar un año sabático. Bueno, eso es poquito para el año del jubileo, porque el jubileo eran 2. Suena bien, ¿no? La mayoría quiere trabajar de sol a sol acá. No, mentiras. ¿Sí? Di conmigo, suena bien. Eso. 2, restitución de tierras. Que la herencia volviera. Y quiero conectar de hecho con la tercera: libertad a los cautivos. Entonces te pregunto, ¿por qué una persona naturalmente, no espiritualmente, sino naturalmente, porque una persona antes era esclava? ¿Por qué? Bueno, de hecho te diría, hoy, llamémoslo un empleado que trabaja mucho todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? Por necesidad. Gracias. Por necesidad, ¿cierto? Pero también podría ser por malas decisiones, ¿no creen? Yo conozco gente que le toca trabajar de sol a sol porque se metió en un crédito que no debía, porque hizo un negocio que no tenía que hacer, porque hizo una sociedad con alguien que no tenía que haber hecho. ¿Conocen a alguien así? Yo creo que todos conocemos a alguien. No, yo hice esto, cometí este error, me junté con este amigo, fui desfiador para acá y ahora tengo que trabajar un montón por un error. Escucha, ¿sabes qué es lo bonito del jubileo? Porque te hablé de la libertad de los cautivos, pero también la restitución de tierras o la herencia. Mucha gente, por el sistema de este mundo, por errores propios, ha perdido su herencia, se ha vuelto esclavo de un mundo. Pero en el jubileo, cuando llegaba el año 50, el esclavo era libre. Y no solamente era libre, ese día salía feliz, porque yo no sé cómo se sentiría una persona cuando sale a la cárcel, era feliz, y entonces recibía de inmediato su herencia.
Entonces, si su papá era rico y tenía una buena finca, una casa quinta, algo bien bonito, y el tipo se le había malgastado en bobadas, Dios le da una segunda oportunidad llamada el jubileo. Y al año 50 salía libre de la esclavitud y le decían: oye, usted es dueño de esa casa quinta, ¿no? Pues bueno, puede volverla a usar. El jubileo es un tiempo de nuevas oportunidades. Yo no sé tú, pero a mí me encantan las nuevas oportunidades que papá me da, porque a veces la embarro, a veces fallo, pero amo como Dios me da nuevas oportunidades. Y la que más me gusta es la primera: no tener que preocuparme por trabajar y que Dios me provea. Ahora, esto, amada iglesia, como vieron y comenzamos diciendo, esto era para el país israelita. Quiere decir que al año 50 los filisteos seguían siendo esclavos de los filisteos. Al año 50 los amalecitas, que habían perdido su tierra, seguían habiendo perdido su tierra. Quiere decir que al año 50 los edomitas seguían siendo personas que les tocaba trabajar ese año con toda para poder comer. Pero Israel no, porque Israel estaba dentro de la cobertura. Israel estaba dentro del pacto. Di conmigo la palabra pacto, cobertura, shalom. Ahora, mira por qué ocurre esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Y esto lo responde Éxodo 19 del 5 al 6. Mira esto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué es dar oído a su voz y qué es guardar su pacto? Se llama permanecer en cobertura. Quiere decir de que Dios ya te ha bendecido. Él no te va a bendecir escrituralmente hablando, o si no, Efesios capítulo 1 versículo 3, me tocaría arrancarlo, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, tú eres bendecido, y lo vimos con Pastor John, ¿lo recuerdan, legado? Sí. Ahora, el punto de esto es que el Señor ya te ha bendecido. El problema es, mi papá me dice, es un ejemplo, me dice: hijo, mira, todo lo que tengo es tuyo, úsalo, administralo de esta forma. Y él me da, supongamos que es una alcancía llena de libras esterlinas, ¿sí? Llena, pero como no, estoy chiquita, una gran alcancía. Y dice: úsalo, yo lo puedo usar, ¿sí? Para usarlo solamente tengo que ir a la casa de papá y sacar las monedas o los billetes o lo que sea, lo saco. El día que yo deje de ir a la presencia del Padre, pues ese día ya no saco más. Lo que cambió no fue papá, lo que cambió fui yo, que decidí no ir más a la cobertura. Amén. ¿Alguien dice amén? Ahora, eso es cobertura. Luego dice: vosotros, ¿qué dice? Seréis, ¿qué? El anterior, vosotros seréis mi especial tesoro. Éxodo versículo 5 dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, escucha, esto realmente no es para ti en el sentido inmediato de cómo fue escrito, porque esto fue escrito para Israel. Amén. Dice Dios que le dijo a Israel que serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque suya es toda la tierra. Ahora te digo una cosa: Hitler intentó matar a los judíos y fracasó. Roma intentó matar a los judíos y fracasó. Babilonia intentó hacer lo mismo y fracasó. Mucha gente lo ha intentado y lo seguirá intentando. Ahorita parece que el que lo va a intentar es Putin, y adivinen, va a fracasar, porque Israel está bajo un pacto de Dios. Punto, punto y punto. No hay nada que hacer. Amén. Pero pongan aquí el versículo 6. Escuchen esto, dice: y ustedes me serán un reino de ¿qué? Pero dilo como si hubieras comido en la antesala. Seréis un reino de... Vale, estuvo bueno ese sándwich. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Ahora, es por eso que Dios hizo una separación entre Israel y el resto del mundo. Ahora yo te digo que el jubileo, estamos leyendo Levítico, pero el jubileo realmente no se comenzó a ver hasta Levítico. Yo vi el jubileo con Israel cuando estaban en Egipto y mataron un cordero, sinónimo, señal de Cristo Jesús, y entonces con la sangre pintaron el marco de las puertas. Y cuando vino la muerte a querer hacer lo que tanto le gusta hacer, decía: oh, no puedo entrar a esta casa porque esta casa está bajo la cobertura
no me pertenece. Iré a la de este egipcio. Y entraba allí porque el egipcio no estaba en la cobertura, porque no estaba en el pacto, porque no había entendido la redención de la sangre, porque no había hablado fe, porque tenía el egipcio boca, pero no hablaba fe, ojos y no veía más de su circunstancia, manos y no sabía servir, pies y no caminaba sobre las aguas. Pero la iglesia es diferente y aplica la sangre de Cristo sobre su vida, y la muerte no puede tocar a iglesia en casa. Amén. Pero siguiendo con esto, no solamente lo vi ahí. Según el salmista, dice que ningún enfermo hubo entre los 3 millones de judíos que salieron de Egipto. Pero recuerda que eran 3 millones, primero una tracarada de gente, y número 2 eran esclavos. Esclavos de los que construyeron las pirámides. O sea, era gente de trabajo pesado. Obviamente habría algún enfermo, pero que ninguno saliera, eso se llama año 50 del jubileo. Dice que el día que murieron todos los primogénitos del ganado y los humanos egipcios, dice que Dios hizo que Israel hallara favor sobre los egipcios. Y eso a mí me rompió la cabeza. O sea, una cosa es que les tengan miedo, otra cosa es que los vean con buenos ojos. Con buenos ojos. El jubileo hace que tu peor enemigo aún te trate como tu mejor amigo cuando no lo quiere hacer. Entonces tal vez, iglesia en casa, haya una puerta laboral que depende de una persona anticristiana, pero te verá a ti y no podrá contenerse para decir: sí, contratado. Porque la puerta que se abre no la abre un hombre, la abre papá. Y si papá la abre, no importa el hombre que esté allí, su ideología, lo que piense, lo que Dios abre está hecho, porque estamos en cobertura. Amén. Y vi más el jubileo cuando salieron al desierto y había una columna de nube en el día y de fuego en la noche. Y cuando gritaron y Jericó cayó, Israel es la única nación que ostenta el título que a punta de grito una fortaleza se cae. Es la única nación que ostenta el título de pasar 2 veces sobre un mar abierto y pisar sobre seco. ¡Wow! Tremendo. Ahora, ¿sabes qué? Esto suena genial. Yo no sé tú, pero a mí me suena genial. La cobertura, el jubileo, la bendición, la restauración de la herencia, el no ser esclavo. Pero escucha, ¿por qué estoy llamando esta prédica jubileo en la cobertura? Porque el jubileo no se vive sino únicamente en la cobertura. O sea que no solamente debía la gente ser israelita y ya. Claro, hay algo que permanece de parte de Dios, pero para ser disfrutado hay que entrar a la casa de papá y sacar. Hay que ir y sacar. Amén. Entonces, noten esto. Resulta que Josué, un hombre de hecho íntegro, de hecho tan íntegro que solamente 2 personas entraron y ni siquiera Moisés estaba en la lista a la tierra prometida. Un hombre realmente íntegro. Entonces Dios le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y entonces está la gran Jericó atravesándose en el camino a la tierra prometida. ¿Qué hacen ellos? Cumplen la palabra de Dios, 13 vueltas durante varios días, y en el momento culminante gritan: Jericó cae. Una gran fortaleza, de verdad grandísima. Entonces llegamos a Jueces capítulo 7 versículos 3, 5 y 10 al 11. Jueces 7, leo el versículo 3, dice: cuando regresaron le dijeron a Josué: mira, no es necesario que vayamos todos a Ahí. ¿Qué era Ahí? ¿Sí? H-A-I. ¿Qué era Ahí? Era un pueblito chiquito comparado con la mega Jericó, ¿sí? Era como decir: no, ese pueblito ahí, sí, o sea, súper chiquito. Entonces, ¿qué pasaba? Israel tiene un ejército. Entonces dijeron: Josué, vea, no vaya, no lleve a todo el mundo a Jericó, ¿ok? Pero ahí, no. Ese es un primer problema, cuando creemos que las victorias pasadas fueron por nosotros y no por el que nos las dio. Pero luego de eso le dicen: mira, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan poquitos. Josué, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Así que subieron unos 3,000 hombres. Pero mira esto, dice: pero fueron completamente derrotados. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejarnos que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Josuecito se le olvidó que había cruzado en seco, que se había caído Jericó. Y me gusta lo que Dios le dice: levántate,
No le dice, Josuecito, papi, ¿qué hace ahí? No, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en la tierra? Josué, escucha, el problema no fui yo. Me dices, pero ¿por qué nos dejaste? Josué, el problema no fui yo. No me apuntes a mí. El problema, Josué, es que Israel ha pecado y ha roto mi pacto. 0,00000 amenes. ¿Sí o no? Israel ha pecado y he roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené de Jericó que apartaran para mí. Y no solo robaron lo de Jericó, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados en sus pertenencias. ¡Wow! O sea que no bastaba con ser israelita para vivir el jubileo. Había que permanecer en el pacto. O sea que el jubileo solo se vive si estamos en cobertura. Acabo de leer algo en Éxodo que decía que él levantaría un reino de sacerdotes y gente santa. Escucha, ese es el plan de Dios. Dios de hecho no cambia de planes. Sin embargo, Israel nunca ha contestado muy bien ese plan. El Señor siempre quiso un reino de sacerdotes. Israel se conformó con uno que otro líder, pero no todos. Ahora Israel todavía está bajo impacto y al final va a ocurrir. Al final los judíos que lleguen van a ser un reino completamente de sacerdotes y de hecho nosotros tendremos esa nueva nacionalidad, la nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero hay una cosa interesante. Mira, llega Jesús y comienza a hablar del jubileo. Entonces nos encontramos con Lucas 4:18, que dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor sobre ustedes? Aleluya. Mira, dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Cuánta gente que ha comido el libertinaje y beben y comen de ese fruto? Algo para sentirme que me lleno, que me sacio. ¿De qué? Una sexualidad deliberada, homosexualismo, mentira, blasfemias, robo, asesinatos, rencor, lo que sea, para no sentirme abandonado, para no sentirme solo, para sentir que alguien me ama, para sentir. ¿Y cómo? Esa gente son a los que Jesús llama llevar la buena noticia a los pobres. Y tú y yo éramos pobres antes de llegar a Cristo. ¿O solamente yo? Sin Cristo estamos en la inmunda. Amén. Pero ahora el Señor te ungió, Él sopló hálito de vida y el maniquí cobró vida. Comenzó a moverse, a saber que tenía manos para ayudar, saber que podía comenzar a buscar a otras personas, a ser un ser vivo. Pero no solamente para sí, sino una persona que entiende lo que es el jubileo y lo que es la cobertura. Es una persona que sale a buscar a otros maniquís, a gente que necesita esperanza en este mundo, aquellos que han comido y consumido algo que los ha roto y destruido, para alcanzarlos y llevarlos a más. Buena noticia a los pobres. Me envió a proclamar que los cautivos serán liberados, aquellos que llevan años luchando contra cosas heredadas o propias. A proclamar que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Antorchas, teens, legado, iglesia en casa, tú fuiste llamado a liberar a los oprimidos, a que los ciegos vean, a que los oprimidos sean puestos en libertad y llevar una buena noticia a los pobres. Ese es tu propósito y el por qué respiras en esta tierra. Amén. Entonces me gusta que él dice, y a proclamar el año agradable del Señor. Significa entonces que la iglesia no necesita esperar 50 años para el día de la suerte. ¿Alguien acaba de escuchar lo que acabo de decir? La iglesia no necesita esperar 50 años para el año de la suerte. El año agradable del Señor es hoy. Hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el día para que tú puedas saber de que hay provisión si te sientes pobre y ayudes a otros pobres a verse enriquecidos en Cristo. Hoy es el día para que los cautivos sean liberados y tú seas libre. Hoy es el año agradable del Señor para tu vida, iglesia. ¿Alguien entiende lo que quiero decir?
Porque Jesús no lo habló como en 50 años. No, Él dijo, hoy es el día. Él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Hoy vive tu jubileo. Hoy permanece en tu jubileo. Ahora dirás, pero Juan, ¿no que eso era para los judíos? Bueno, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice esto. Y lo conecto con la segunda idea. Pero ustedes son, ahora Pedro le está hablando a la iglesia. ¿A la qué? Dice, pero ustedes son linaje, ¿linaje qué? Real. ¿Ves que está hablando lo mismo de Éxodo? Dice, nación, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú fuiste llamada, iglesia, de ser un maniquí a moverte y tener vida, entender propósito y salvar a otros. Tú eres el nuevo pueblo de Dios. Para ti son las promesas del evangelio. Para ti es la restauración de una nueva tierra. Tú estarás cuando Jesús levante nuevamente lo que fue destruido por el hombre y por el diablo. Tú estarás en el milenio, estarás en la nueva Jerusalén. ¿Cuántos se alegran de eso? Pero no hay que esperar a ese día para alegrarse. Hoy puedes vivir el jubileo. Ahora, escucha, Dios es la cabeza. Y algo que a mí me asombra mucho de papá, y es, Dios es omnipotente, o sea, Él puede hacer lo que quiera, pero Él es tan lindo que Él quiso hacer que nosotros, o sea, Él dijo, yo soy omnipotente, pero yo voy a hacer que mi poder dependa de tu cooperación. Si lo que digo no fuera verdad, esas doctrinas son dos versículos o más que hablen específicamente de eso, entonces ¿cómo diríamos y cómo creerán? ¿Sí qué? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Exacto. Entonces, significa entonces que Dios está sujeto a una iglesia que predique. Es por eso que cada 15 días oramos por evangelistas para que salgan a evangelizar. Dios es omnipotente, pero Él no se autopredica. Él podría aparecerse, pero Él dice, no, voy a depender de mis manos, piernas, muslos, de mi cadera, de mi lo que sea. ¿Sí? La cabeza, que es el Padre, depende del cuerpo. Ahora no tenés muchas palmaditas, porque ¿qué cuerpo funciona sin cabeza? Hasta donde yo sé, este man nunca va a funcionar, porque no tiene cuerpo. ¿Qué cuerpo funciona sin cabeza? Ninguno. O sea que tú necesitas estar en el cuerpo y abrazado de la cabeza. ¿Qué es la cobertura, iglesia? Primero, aférrate a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Aférrate al Padre. Eso es cobertura. Amén. Entonces digo conmigo, cobertura es aferrarme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la cobertura a su vez está entrelazada con el cuerpo, porque la cabeza por sí sola no funciona y el cuerpo por sí solo no funciona. Necesito la cohesión de cabeza con cuerpo. Cabeza es una, pero el cuerpo tiene muchas cosas dentro de sí. ¿Sí? 20 deditos, ¿sí? Falange, falangina, falangeta, esa me la aprendí en el colegio, ¿sí? Húmero, radio, cúbito, peroné, ¿sí o no? Mi profesora de biología estaría saltando en el, no, mentiras, ¿cierto? En el peroné. Ahora, lo cierto de esto es que la palabra de Dios dice, ustedes son miembros, cada uno en particular. Tú eres único y irrepetible. Amén. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Lo que significa es que al día de hoy, para vivir la cobertura, seguimos necesitando de una comunidad donde no solamente seamos como maniquís que se mantienen lejos los unos a los otros. Iglesia, hazte el ambiente. Busca a alguien para saludar y sé saludado. Acércate a alguien y predícale de Cristo. Háblale y déjate hablar de Cristo. Busca hombres y mujeres con fruto, que su vida sea un testimonio de lo que estás buscando. Acércate a ellos. Josué
no entró solo a la tierra prometida. Les hablé de dos. Josué aprendió el valor de la cobertura. Él se aferró a su Caleb y Caleb a su Josué. David se hubiera muerto si no hubiera sido por un gran amigo llamado Jonatán. Jonatán fue un gran amigo de David. Jonatán murió, siguió a un mal padre, pero el pacto que establecieron de amigos prevaleció. Y cuando David era rey dijo: ¿no hay algún hijo de Jonatán para que yo haga misericordia? Mefiboset se llama, tráigalo. Y le restituyó sus tierras. Aleluya, gloria a Dios. Le restituyó su posición, lo trató como un hijo del rey, porque el poder de la cobertura ocurre cuando encuentras un aliado de fe. Ahora, iglesia, no hay mejor lugar para vivir y para ser, no que te lo diga Juan Aponte, de hecho lo dijo Jesús, que en la iglesia local. Entiende el valor de la cobertura, ama la cobertura, ama la voz del Padre, ama a tus pastores, ama el liderazgo, camina en unión con tus hermanos, salva uno más. Nosotros en Iglesia en Casa tenemos la cultura: somos más, somos más. Yo declaro de ti, Iglesia en Casa, eres más. Tú, somos más los que amamos la presencia del Espíritu Santo. Somos más los que predicamos el Evangelio. Somos más los santos. Somos más los radicales. Somos más los que hablamos fe. Somos más los fieles. Somos más los que nos compenetramos unos con otros. Somos más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acá tengo un cuadrito con una niña, el papá de la niña, la mamá de la niña y el niño. Y arriba hay unas alas, las alas de papá. Pero si has entendido algo del jubileo y que papá protege una familia, esto solamente ocurre cuando permanecemos en el pacto. El pacto ya está, pero ¿qué tengo que hacer yo? Hola papi, vengo por lo mío, voy al pacto, recuerdo el pacto, me mantengo en el pacto, y arriba mío hay unas alas enormes que me cubren. Gloria a Dios, porque esas alas tienen muchas plumas. Yo he sido abrazado por personas como tú, y quiero abrazarte a ti, porque somos un solo cuerpo. Y el versículo anterior te lo acabo de decir, dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y cuando un miembro recibe honra, todo el miembro con él se goza. Luego dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. La cobertura, amados, es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aferrándonos a nuestra casa. Ven a la iglesia, estás en casa. Fue su gracia la que mi vida cambió. Vive la fiesta, ya no hay condena. Aquí hay un espacio para ti también. Estas son las huellitas de las personas del primer servicio. Iglesia en Casa, cada huella es diferente, es única, es particular. Tú eres único y irrepetible, y Dios te ama como eres. Bienvenido a Iglesia en Casa, la iglesia de los no perfectos. Pero bienvenidos a Iglesia en Casa, la iglesia de los no perfectos, que somos perfeccionados, que anhelamos más de su presencia. Algo yo le he aprendido mucho a mi papá y a mi mamá, y es la lealtad. Yo me voy a ver como mi papá siempre ha sido un hombre tan radical con Dios. De hecho, yo le tengo una seria y santa envidia a la radicalidad de papá con Dios. Mi papá es un hombre muy leal.
Y yo digo con temor reverente lo que digo acá al frente, porque sé que, claro, están ustedes, lo digo por ustedes, pero yo no le voy a rendir cuentas a ustedes. Bueno, también podría, ¿no? Pero sobre todo a Dios. Así que Él sí me da un poco de yello. No tengo que inventarme nada, iglesia. Lo que hoy yo soy como cristiano, se lo debo a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué te hablo de la lealtad de mi papá? Mi papá siempre me ha dado un consejo y es: hijo, con la carne no se juega. Nunca le des un centímetro de tu vida a la carne. Y eso significa aferrarse a la cobertura. Iglesia, no juegues con la carne. No juegues con pensar que tú puedes hacer o deshacer. No juegues con eso. Ama tu cobertura. Ama tu iglesia. De hecho, mi papá es un hombre muy leal. Con su primer pastor, 18 años, siempre le fue leal. Durante otra iglesia, durante 6 meses, 6, 7 meses, no recuerdo cuándo fue poquito. Pero ese pastor, se llama el pastor Mauricio, le fue leal. Llegamos a servir. Mi papá y mi mamá nunca tuvieron en su cabeza el plantar una iglesia, nunca. Tampoco es que le tuviéramos fastidio al pastorado en absoluto, pero el corazón de mi papá siempre fue un corazón de servir. Y lo es al día de hoy. Tenemos un pastor que ama servirnos y una pastora. Pero te voy a decir una cosa, llegó el momento para decir: van a plantar una iglesia. Mi papá habló con su pastor de los 7 meses y le dijo: pastor, el Señor me dice. Y el pastor les dijo: planten, van en bendición. Y comenzamos. Pero mi papá no tenía un pastor. Y mi papá siempre le dijo: papá, yo necesito un pastor, necesito a quien rendirle cuentas, alguien a quien serle leal, alguien para estar en cobertura. Dios fue bueno con nosotros. Un día, pastora Miriam llamó a mi papá: Javiercito, mira, sé que comenzaste obra, te acabo de pagar un formulario de algo que se llama SEPCO. Mi papá: ¿qué? SEPCO es para que estudies la Biblia. Mi papá dijo: yo siempre he soñado aprender la Biblia. En nuestra primera iglesia nos prohibían aprender la Biblia. Que como el negrito del meme, no se podía. Solamente era en la iglesia, y mejor dicho, un centro de entrenamiento bíblico. Esa vaina era del diablo. Llegamos a SEPCO. Mi papá llegaba a la casa. Y llegaba con tanta pasión. Tata, Juan, Dani, vengan. Y nos reunía: hoy aprendí esto de la palabra. Y todos éramos como: ¿qué? Aprendimos todo lo contrario en la primera iglesia. ¿Quién se lo muestra? Wow. Siguiente semestre entró mi mamá y entré yo. Mi papá entró con pastor Andrés. Wow. Y amábamos eso. Y mi papá estaba en una clase, y él sentado en una clase estaba anotando, recibiendo. Mi papá es una máquina. Ustedes ven, yo amo a mi papá. Él tiene su cuaderno, él tiene cuadernos de todo. Mi papá anota todo de rema. Es un hambriento por la palabra. En SEPCO, en rema. Es una máquina. Y entonces recuerdo que él anota. Y un día en clase le dijo al Señor: yo quiero un día dar una clase acá. Pero no era por la posición, véanme. No. Era: yo amo tanto esta palabra y me quiero plantar en esta cobertura, que yo quiero impregnarme y enseñar a otros de lo que estoy recibiendo, porque esto está cambiando mi vida. Oh, aleluya. Y para la misma altura, con muy pocos días, le pasó una carta a Pastor John Romick. Le contó su historia. Pastor John, sin conocernos, yo amo a la familia Romick, le dijo a su secretaria: agenda una cita con Pastor Javier. Y desde ese día, hace 10 años, no sé, entramos a Misión Colombia, aferrados a esa cobertura. Yo amo a la familia Romick, yo amo a Igleco, de verdad lo amo. Si nosotros no hubiéramos sido plantados en la iglesia en casa, hubiéramos sido plantados en Igleco. Y les digo una cosa: mi papá hubiera sido el ujier más fiel de Igleco. ¿Por qué te lo digo? Entender el poder de la cobertura nos ha mantenido unidos como familia.
Mi mamá estuvo hace años a punto de morir, justo en esa coyuntura de haber salido de una iglesia a la otra. No teníamos buena doctrina, pero haber encontrado la cobertura de CEPCO, de Misión Colombia, de la cual hoy te estamos dando esta palabra, y hoy estás en Iglesia en Casa, amén, salvó a mi mamá. Fuimos aferrados a la palabra, porque no fue Igleco, no fue Rema, no fue nada de eso, fue la palabra de Dios. Nos aferramos a la palabra y nos aferramos a una cobertura, y entonces hoy tenemos pastora y pastora para rato. Iglesia en Casa, te amo. Gracias por estar aquí. Legado, te amo. Yo miraba ayer, veía este auditorio lleno. Hace 4 años eso simplemente era un sueño. Hoy veíamos 50 jóvenes de esta casa y yo decía, Padre, gracias, porque lo que estamos viendo no se compara con lo que ha de venir. Amada iglesia, aférrate a la cobertura del Padre, aférrate a la cobertura de tu casa. Sé columna, sé de los que están ahí para ir, sé de los que van a ayudar a Moni, sé de los que se suman. Alabanza, mentiras, cara, alabanza, ustedes no han hecho esto, ¿cierto? Ok, pues primero lo hacen. No, mentiras, si quieren, ¿no? Sí, porque no les di la oportunidad en el primer servicio. Si tú quieres decir, yo quiero poner mi granito de arena, quiero que vengas, acá tengo una cosita con pintura. Vas a enseñar tu dedito de pintura, tenemos pañitos para que se limpien, no os preocupéis. Por si acaso es dentro de las alas, para acá alguien... ¿Listo? No pasa nada. Y quiero que pongas tu huella en las alas. Quiero que vean la huella más bonita. ¿Ah? Es que el dedo era muy chiquito, tocaba con toda la mano. ¿Listo? Pero mi hija hace parte de esta iglesia. Ustedes verán a Salomé crecer y seguro la van a ver allá de staff, vestida. Yo le mando a hacer el coso en casa. Ella, bienvenido, estás en casa. Yo quiero que mis hijos crezcan en la cobertura del Padre. Yo quiero que mis generaciones vean a un Padre amoroso y que lo conozcan por los labios de su papá terrenal. Iglesia, si quieres ser parte de esta cobertura, ahora, si no te quieres levantar no pasa nada, es como que ya no sé qué, no, estoy fresco, con libertad. Si quieres hacerlo y además ponerte de pie, si no te da locha, ven aquí, llena tu dedito y pon una huellita acá. Cada huellita es única e irrepetible. Tu iglesia eres única e irrepetible. Nadie más hay que se compare a ti, porque Dios te llamó a ser parte de esta casa. Dios te llamó a ser parte de los que cambian la historia. Aleluya. Dios te cambió. Dios te llamó a ser parte de los que dicen somos más, somos más, somos más. Dios te llamó a ser parte de los que escriben la historia en el corazón de otros. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, amado. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Vamos, y si estás ahí sentado, te invito a que te pongas de pie, levanta tus manos al cielo. Quiero cerrar ese tiempo de alabanza, te predico una alabanza. Shalom, iglesia en casa, te bendecimos, eres bendecido, bendita en tu entrar y en tu salir. Y me quedo con los... Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.